Dios me les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor esté en sus corazones. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por un día más de vida que nos ha dado. Gracias porque nuevas son cada día, verdaderamente. Es maravilloso nuestro Señor, que nos cuida, nos protege siempre. Bendito sea nuestro amado Jesucristo y doy gracias por la oportunidad que me da de nuevamente estar aquí a través de estos medios y poder predicar la palabra del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de que nos está en estos momentos visitando, conectando. Antes de empezar, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu utilizándonos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día en el cual tú me permites estar delante de ti y estar delante de estos medios que tú estás utilizando para tu honra y gloria, Señor. Padre, aquí ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer hoy y así también te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que prepares los corazones de mis hermanos que están atrás de estas cámaras, que están en sus hogares, que están en nuestros países. Todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor, que sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, que es bendito en eterno. Amén y amén. Amén. Así que veo que se han conectado unos más. Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. En 2 de Corintios 3 vamos a seguir estudiando la bella palabra del Señor que nos instruye y nos educa. Y aquí hoy vamos a hablar, vamos a poner, bueno, ya tiene un tema ahí, el título, el tema de la predicación, y sería ministros del nuevo pacto. Así que como todos sabemos, somos ministros de un nuevo pacto y como tales debemos saber cómo comportarnos, cómo hacer, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros tengamos ese conocimiento y es una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder ser buenos ministros del Señor Jesucristo, poner en alto su santísimo nombre, obedecer siempre su palabra. Podemos ver que había un antiguo pacto, ahora tenemos un nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor porque, como dice la palabra del Señor, que la sangre del Señor Jesucristo es preciosa más que el oro fino y estamos bajo ese pacto que es por la sangre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Entonces, como ministros, nosotros debemos estar preparados para el servicio del Señor y también preparados para cuando nosotros nos hacen preguntas o alguien viene y se acerca, dice hermano o hermana, yo quiero que estudiemos un poco la palabra porque tal vez no tengo el conocimiento, etcétera, etcétera. Esto sucede mayormente con los nuevos, incluso con las personas que no tienen el Señor Jesús en su corazón. Todos sabemos, y esto nos es muy claro, que ninguno, aunque sí tenga muchos títulos, pero si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, si su corazón no ha sido transformado, cambiado completamente, entonces no podrá entender la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se interpreta o se entiende a través de su Santo Espíritu, que incluso ayer estuvimos hablando de nuestro bello y fiel acompañador, que el Espíritu Santo es, que nos va a acompañar en todo nuestro caminar como ministros del nuevo pacto del Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar con la palabra del Señor y vamos a ver qué lindo es nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a hablar poco a poco. Y dice la palabra del Señor, se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, como tema ya lo hemos dicho, ministros del nuevo pacto. Así que ustedes ya lo saben, somos ministros de un nuevo pacto. Y dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos
Entonces empieza el apóstol Pablo diciendo estas palabras que si es necesario que él se recomiende porque vemos aquí que hubieron personas que vinieron y trajeron cartas de recomendación queriéndose pasar por alguien o tal vez por alguien más importante que el apóstol Pablo, aunque sabemos que incluso hoy en día también sucede estas cosas y esto nosotros debemos tenerlo muy claro en nuestras vidas. Hay personas que vienen con cartas de recomendación en la iglesia queriendo tal vez incluso hasta ser superior a los que ya están en la iglesia. No es así. Entonces nosotros hay un orden y además el que da testimonio es el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra del Señor. Aunque si usted puede llegar con la carta del apóstol o de quién sé yo, como dicen ahora en día, se siente superior, no va a ser así. Absolutamente no. Es el Señor que da testimonio a nosotros. Y dice así, aunque sí podemos ver o podemos notar que aunque el apóstol Pablo incluso usaba cartas también para recomendar a alguien, nos damos cuenta en Romanos 16 que él por medio de la carta él recomienda a la hermana Febe. O sea, antes se usaba mucho eso, incluso al hermano Timoteo en 1 Corintios 16 también él recomienda a Timoteo que no lo tengan en poco, así que lo atiendan bien, que él hace la obra del Señor. Se usaba mucho antes las cartas porque ese era el medio de comunicación que había, no como ahora hoy en día que tenemos teléfono, etcétera, etcétera, sino que se usaban cartas. Y en este caso los religiosos usaban mucho estas cartas y ellos les daban, digamos, a sí mismo también poder para que ellos pudieran desarrollarlo en las iglesias. Pero vemos que el que fundó esta iglesia fue el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, no comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Acaso no fue él que, digamos, vino a esa iglesia y él fue que la fundó, obviamente, a través del Espíritu Santo, de la obra del Señor, porque incluso él mismo dice que con poder fue que llegó, con poder en el Espíritu, no con sabiduría de palabras. Y dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. No era necesario porque él era muy conocido. Alguien había querido introducirse menospreciando a Pablo o dejándolo a un lado, como quien dice, él no tiene autoridad, pero sí sabemos que en el Señor Pablo era un hombre usado por Dios y no era necesario que él llegara con esas cartas. Y dice el versículo número 2, dice así, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aleluya. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todo aquel que verdaderamente se convierte al Señor, no es que una simple oración, como he repetido una y otra vez, hace salvo al creyente, sino que es verdaderamente un cambio completamente, es lo que hace que un creyente sea salvo. Y podemos ver también que si el Señor no transforma o no cambia el corazón, como lo vemos en Ezequiel, y eso me gustaría que sí lo leamos, Ezequiel 36, dice la palabra del Señor, dice así, dice la palabra de Dios. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Podemos ver que verdaderamente un cristiano debe ser prácticamente quitado ese corazón de piedra que teníamos antes, porque incluso ustedes mismos se recordarán cuando estábamos en el mundo, tal vez mucha gente se expresaba, ese tiene corazón de piedra, y verdaderamente es así, porque cuando uno tiene un corazón de piedra prácticamente no entra nada en ese corazón, mientras que ahora, siendo cristianos arrepentidos verdaderamente de todo corazón, transformados por el Espíritu Santo y por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahora su palabra viene grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, y como decíamos ayer, una de las cosas más importantes es que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Es normal que cuando nosotros, digamos, dejamos que o nos dejamos conducir o dejamos que el Espíritu Santo tome posesión completamente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra lengua, es normal que cuando alguien nos vea, para ellos seremos como cartas leídas. Nosotros seremos diferentes a los del mundo porque no podemos comportarnos como los del mundo. Entonces, nosotros mismos somos cartas leídas que somos cristianos y que verdaderamente el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Así que eso lo podemos ver únicamente cuando permitimos al Espíritu Santo guiarnos a través estar apoyándonos siempre en Él a través de la palabra del Señor también. Amén. Así que seguimos el estudio y dice, leídas por todos los hombres, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros vamos a darnos a conocer como lo que somos, como hijos de Dios, diferente a los demás. El comportamiento no será el mismo, nuestra actitud no será la misma, seremos completamente transformados y todos los podrán ver. No habrá nada oculto en nosotros que el mundo no lo pueda ver. Tenemos que caminar transparentemente. Todo lo que hacemos lo hacemos ver a todos. No es que hacemos las cosas escondidas, sino que lo hacemos delante de todos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, siendo el versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, extendida por nosotros, escrita con tinta, perdón, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Como le estaba diciendo al principio, incluso se lo decía ayer mismo, no es con letra de tinta, con escritura, sino que con el Espíritu vivo de Dios, el que nos da vida, el que nos vivifica, el que nos exhorta, el que nos alienta, el que nos motiva, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos consuela. Es Él el que va dando testimonio de cada uno de nosotros y por eso somos cartas leídas, como se lo decía al principio. Entonces es muy claro, es evidente que somos cartas del Señor, que todo el mundo lo puede ver. No necesariamente o no tenemos necesidad que alguien venga y diga o nos dé una carta de recomendación y diga, este es cristiano. Porque como decimos, por su fruto los conoceréis. Cada uno de nosotros tiene frutos. Entonces yo les digo y les exhorto también, hermanos, a que vivamos en esa libertad en la cual nos ha llamado el Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es de que Él nos ha liberado del pecado. Él nos ha librado del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora vivimos en libertad en Cristo Jesús y debemos vivir siempre en esa libertad. Amén. Así que dice, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y hay algo bien maravilloso como
El Señor nos recuerda en los pactos que Él menciona en Jeremías 31-33, dice que Él haría un nuevo pacto. En Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16. Yo les pediría, Magari, si ustedes lo escriben en sus cuadernos o algo así, y que se los memoricen también, porque es necesario. Dice que su palabra la iba a escribir, su pacto lo iba a escribir en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces ahí podemos ver también que estamos cumpliendo la palabra del Señor, grabándonos su palabra, porque es necesario, entre más palabras del Señor hay en nuestro corazón, hay más luz, hay más vida. Entonces es necesario nosotros estar siempre cumpliendo lo que dice su palabra, grabando esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Prácticamente como dice su palabra, que estas son vida, es el pan de vida y es el del que lo debemos alimentarnos. Aleluya. Seguimos, dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Estamos seguros, hermanos, que todo aquel que es cristiano tiene una devoción, está siempre en conexión con el Señor y va a estar siempre dando testimonio. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, no somos, y esto me agrada muchísimo porque a veces nos acusan de estas cosas, que tal vez en una ocasión me acusaron que yo no era competente para ser un líder en la iglesia. Y yo digo, ok, está bien, pero no es que yo sea competente, sino es que el Señor nos hace competente a través de su Espíritu, a través de su palabra, y es Él que nos va haciendo y nos va formando competentes. No compete solo a mí en este caso. Yo mi disposición se la doy al Señor y el Señor es el que hace el resto. Entonces dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Es inútil, es algo, digamos así, prepotente creerse que uno es el que hace las cosas y que uno es el que, si no está preparado o si no está esto o si no llena requisitos de un cierto tipo. No es así, hermano. Dice la palabra y nos enseña. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Nuestra competencia no es del hombre, sino que nuestra competencia viene de Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, el que nos va guiando y nos va preparando en este camino para honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Así que de igual manera yo les exhorto a ustedes también. Muchos dicen, es que no soy en grado, no soy competente para hacer este tipo de cosas. Pero aquí la palabra nos enseña que nuestra competencia viene de Dios. Entonces debemos confiar en Dios y dejarnos, depositarnos completamente en las manos del Señor, que es Él que va a hacer su obra en nosotros. No nosotros, no querramos hacer nada por nuestra propia cuenta porque nosotros no vamos a poder. En cambio, si dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer, entonces sí vamos a ser competentes en el Señor, en Cristo, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Entonces sí seremos competentes en la obra del Señor para poder predicar las buenas nuevas, para llevar ese mensaje maravilloso del cual hablábamos ayer, que sin el Espíritu Santo, si no tenemos esa conexión directa con nuestro Padre, no podremos llevar el mensaje verdadero. Si nosotros creemos o nos creemos demasiado, ahí no está Dios. Entonces ahí no está obrando el Señor, está obrando el hombre. O muchas veces incluso dice la misma palabra del Señor, muchos son guiados o apartados por espíritus de demonio. Hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que andan escuchando. Dice la palabra del Señor, el 6, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Quién nos hizo ministros? El Señor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Y eso me alegra muchísimo, el poder estudiar la palabra poco a poco, paso por paso, porque muchos utilizan ese versículo bíblico sacándolo de contexto diciendo la letra mata. No, en la palabra del Señor aquí no está enseñando eso. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, o sea, de la ley. Eso es lo que está hablando, porque la ley mata. Ahora, no es que la ley o la Torá sea mala, absolutamente no. Maravilloso libro de Romanos nos enseña que la ley es buena y la ley es espiritual. El único problema serio es que nos hizo ver que éramos grandes pecadores. Ese fue el problema serio, que nosotros no pudimos cumplir la palabra del Señor. Bendita la palabra que nos enseñó que nosotros no podíamos. Pero bendito nuestro Padre que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces no vamos a ser salvos porque guardemos toda la ley escrita, sino que vamos a ser salvos por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice que la ley mata. Prácticamente era una sentencia escrita para nosotros, diciendo, mira, estos son los pecados y si tú los cometes vas a morir. Y es así. El mundo entero está bajo la ley. El mundo entero está bajo esa condenación. Pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, ministros del nuevo pacto, no. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús no está bajo la condenación del antiguo pacto. En este caso, de la ley. Como les digo, no es que sea mala, sino que nos hace ver cuán pecaminoso somos. Mientras que ahora, llevados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, dice la palabra que ahora nos vemos como por un espejo. Nos damos cuenta de todos nuestros errores y le decimos, Señor, perdóname, ayúdame a eliminar este pecado. Y así vamos siendo transformados por su palabra que dice que es un espejo. Pero ahora con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y por eso es que usted mientras va caminando con el Señor, ve cuán pecaminosos somos. Pero otros ven que nosotros vamos cambiando. Dice, pero antes no era así, ahora es diferente, porque antes hacía esto, ahora no lo hace. Pero por eso mismo, porque nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y vamos viendo dónde es que tenemos que cambiar, y por eso es que nos va llevando cada día a más santificación. Entonces, su palabra nos va ayudando a que seamos más santos. Dice, el que es santo, santifíquese aún más todavía. Entonces podemos ver que no es la palabra o la letra que mata, sino que nos damos cuenta que por la palabra nos damos cuenta cuán pecaminoso éramos nosotros. Y bendito Dios que nos ha revelado eso, y ahora nosotros podemos ir cambiando a través de su Santo Espíritu. Él nos va redarguyendo a través de la palabra del Señor. Así que seguimos adelante. Dice, y repetimos el 6, y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata por la sentencia que había, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. Amén. Así que sigamos adelante. Dice, y si el misterio de la muerte grabado con letras, está hablando de la ley, en piedras, fue con gloria, porque no fue sin gloria, fue con gloria. Porque si nos acordamos, el siervo Moisés, cuando miraba al Señor, dice que su rostro revelaba, mostraba la gloria de Dios,
aunque si cuando él vio que su rostro resplandecía, se cubrió con un telo, no dejó ver la gloria a los demás, digamos, hermanos, aunque sí sabía que iba a perecer, era una gloria que iba a perecer. Dice, y si el misterio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Écolo ahí, ahí está. Dice, a causa de la gloria de su rostro, o sea, el resplandor de su rostro. Ellos no lo pudieron ver, Moisés se cubrió. Imagínense, aún así, este misterio de la muerte que fue con gloria, cuánto más ahora o cuánta más gloria tiene el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que es la gloria del Padre, del Dios viviente, y dice asimismo que Él también nos ha dado de lo suyo. Y me gustaría leer San Juan 17. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros seamos uno. Veamos que también Él nos dio su gloria, nos dio el Espíritu Santo para que seamos unidos, que seamos bautizados, que seamos solidificados en Él y podamos ser unos, una unión perfecta en nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? ¡Aleluya! ¿Cuánta más gloria no habrá en el ministerio del Espíritu? Por supuesto que hay más gloria. Y esa gloria nos va transformando día con día para que un día cuando estemos en el cielo, imagínense qué va a suceder cuando usted esté en el cielo con nuestro Señor. Dice que también nosotros seremos revestidos de gloria y nos veremos y reflejaremos la gloria de nuestro amado Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre, y qué maravilloso amor derramó sobre cada uno de nosotros. Esto es lo único que hace llenarme de gozo y de alegría y me ayuda a seguir adelante. Así que seguimos estudiando, dice la palabra del Señor. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Qué maravilloso nos hace ver nuestro Señor y nos recuerda de la justificación, porque nosotros fuimos justificados en el Hijo por el Padre. No hicimos nada, incluso de eso hablamos ayer también. Bendito sea nuestro Padre Celestial, ese don maravilloso, el habernos justificado, el haber tomado nuestro lugar y morir por nosotros para que nosotros obtuviéramos su salvación. Qué maravilloso nuestro Señor. Cuánto más gloria habrá en este día maravilloso. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en en comparación con la gloria más eminente. Alabado sea nuestro Señor. Dice Primera de Juan 3, dice, hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pues por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste,
seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces sí veremos la gloria de Dios y será mayor gloria que la gloria del antiguo pacto. Por supuesto que este pacto es más glorioso y tiene mayor gloria para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y dice así, seguimos en el capítulo 3, versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos la mucha franqueza, y no como Moisés, porque ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de aquello que había de ser abolido. Nosotros debemos ser transparentes, debemos enseñar, debemos instruir incluso a todo nuevo creyente que es más glorioso este ministerio que Dios nos ha dado para el día en el cual lo vayamos a ver y seremos glorificados junto con su Hijo amado Jesucristo. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les quedaba el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Como le decía al principio, ellos tienen algo que los cubre, le cubre el corazón, le cubre el rostro. Incluso cuando ellos leen todavía no entienden. El antiguo pacto hablaba del Señor Jesucristo y hasta el sol de hoy ellos todavía no lo han podido entender. El Señor Jesucristo vino cuando estaba escrito y ellos no lo entendieron. E incluso hoy todavía es así. Pero si ellos se convierten, si ellos se arrepienten, dice que ese velo es quitado y ellos pueden entender. Como le decía al principio, alguien podrá ser muy inteligente, alguien puede ser muy dotado para estudiar la palabra del Señor, pero hay un velo, que ese es el velo del pecado en este caso, el cual cubre nuestro entendimiento y no pueden entender la palabra del Señor. Mientras que nosotros, ese velo fue quitado por el Señor Jesucristo y tenemos esa capacidad, gracias a nuestro Señor, de poder entender su palabra. Amén. Así que ya no esté diciendo, ay, yo no puedo, ay, etcétera, etcétera. Dice la palabra del Señor, el que es falto de entendimiento, pídala. Así que pidámosla. El Señor nos va a ayudar a entender su palabra. Amén. Ya no tenemos ese velo que nos impida entender la palabra del Señor. Ahora somos ministros del nuevo pacto. Así como yo, todos los que somos ahora cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, el cual por Cristo es quitado. Eso confirma lo que le estaba diciendo. El velo es quitado por el Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Y dice así, y aún hasta el día de hoy, cuando leen Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Como les digo y les repito, aún hoy, cuando leen a Moisés, cuando habla de Moisés, está hablando siempre de la ley. Cuando habla de la letra, también habla de la ley. Entonces, cuando ellos leen aún Moisés, la palabra del Señor, aunque sí estaba en el Antiguo Testamento, ellos no entienden. Ellos todavía no entienden eso, sino hasta que ellos se conviertan en el nombre del Señor Jesús. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Entonces, ahí lo podemos dar cuenta claramente que sí hay una esperanza, incluso hasta para ellos, que cuando se conviertan al Señor Jesucristo, se les caerá ese velo y podrán entender y entrarán al nuevo pacto. Así que seguimos adelante, dice, porque el Señor es
el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios que estuvimos estudiando un poco ayer del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahí hay libertad. Y donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Y su gloria también nos la revela donde tenemos libertad. Así que cada uno de nosotros hemos sido libertados por cuanto hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, el cual nos ha liberado de la paga del pecado, que es la muerte, dándonos vida eterna a cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que bendito sea nuestro Señor. Dice que lo vemos como cara descubierta. Ahora tenemos esa maravillosa oportunidad, esa gloria. Ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos esa libertad de entrar delante del Padre a través de las oraciones, el cual nos va cambiando y nos va transformando literalmente de unos pecadores a ser santos, limpios y sin manchas. Y entre más nos acercamos a Él, más vamos apartándonos del mundo, más vamos dejando todas esas cosas que nos creaban solo y únicamente un obstáculo que nos impidían entrar a ese lugar santísimo. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual rompió ese velo, nosotros podemos entrar a ese lugar maravilloso donde únicamente nos va simplemente transformar nuestras vidas. Así que, hermanos, yo les invito a que sigamos adelante y podamos seguir viendo al Señor cara a cara, y Él nos va a llevar de gloria en gloria, transformándonos cada día más, llevándolo a un lugar más privilegiado, por decir así, más santidad, porque dice su palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entre más nosotros vamos acercándonos al Señor, esto va tomando cuerpo o digamos forma en nuestras vidas, y verdaderamente somos transformados literalmente en carácter, en nuestra forma de pensar, forma de actuar, forma de caminar, para que todos los que están allá afuera puedan ver que sí somos hijos de Dios, ministros del nuevo pacto. Así que, hermanos, Dios nos los bendiga. Espero que el Señor les haya ayudado. Y como decimos en la iglesia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y asimismo los estaremos viendo el próximo sábado, y siempre a las 6, y el domingo a las 11:30. Paz de Cristo. Un saludo a todos mis hermanos. Dios les bendiga.